Buenos días, buenas tardes para todos. Somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana, la Red GFU, y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño de un hombre y de un grupo de personas de principios del siglo pasado de crear una gran fraternidad universal. Y hoy seguimos ese sueño miles de personas por el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas como el yoga, la meditación, la cosmobiología, el vegetarianismo, el arte, la ecología, las ciencias sagradas, las artes marciales, los exploradores, mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir o tal vez quieras enseñar lo que sabes. O tal vez quieras colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás parte de la red. Esta red de personas, de corazones, con un ideal de conquistar el mundo, un mundo mejor. Nuestro mundo interior. ¿Querés formar parte de esto? Y hoy queremos invitarlos a todos la bienvenida a esta conferencia de astrología, los planetas, con el tema de los planetas astrológicos. Hoy nuestro ponente es Miguel Antonio Aranda Troncoso de México, es ingeniero en comunicaciones y electrónica y maestro en inglés, tiene un área en especialidad de calidad educativa, es jefe del Departamento de Actividades Tecnológicas en CONALEP, es docente e investigador para la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Tiene 40 años como consultor y profesor de astrología y 35 participaciones en simposios de astrología. Bueno, querido Miguel, bienvenido. Y bueno, la sala es suya acá. Estamos para servirle, aparte en lo que necesite. Cualquier cosa nos lo dice. Muchas gracias, Andrea. Bueno, todos bienvenidos, todas bienvenidas. Vamos a iniciar esta plática sobre la visión astrológica de los planetas. Como lo comento aquí en esta presentación, pues se trata de trascender la mera idea horoscópica, esa idea tradicional de que la astrología se basa estrictamente en predecir un destino, sino más bien enfocarnos desde la posibilidad de crear nuestro propio destino, de crear nuestras propias posibilidades a través del conocimiento. En primer lugar, el trabajo interior, muy importante para poder aprovechar estos impulsos, estas energías, estas fuerzas planetarias que existen, que están ahí, que tienen una realidad física y objetiva que nosotros podemos observar y que han llamado la atención del ser humano desde que tuvimos conciencia de que estos astros se movían en el cielo. Nos vamos a iniciar pues con esta presentación de lo que son los planetas vistos por la astrología con una perspectiva que trascienda la mera horoscopía, que es lo que por lo general conocemos nosotros de astrología. Bien, existe, de acuerdo con la visión astrológica, una serie de estímulos, de impulsos que nos son dados por los planetas precisamente. No solo los planetas, también la estrella del sistema, lo que denominamos el Sol, y nuestro satélite natural, que es la Luna. Entonces, estos impulsos, estos planetas, conforme pasan alrededor de los 12 signos del zodiaco, resultan una especie de estímulos en los campos de energía de los signos. Esto es, los signos no tienen una realidad física, no podemos nosotros medir los signos, les damos un espacio, les definimos exactamente con 30 grados cada uno. Sin embargo, no corresponden con las constelaciones, son algo diferente, son campos energéticos, según nos dice la tradición, cosa que obviamente la ciencia aún no ha podido demostrar o trata de negar constantemente, pero los planetas son reales y de acuerdo a su inclinación, es decir, de acuerdo al signo en que se encuentran respecto a la Tierra, pues van cambiando su forma de influirnos. Por eso los llamamos estímulos primarios, que se van a manifestar de maneras distintas conforme vayan pasando por estos campos energéticos que comprendemos como los signos.
y por lo tanto representan o simbolizan estos principios universales que regulan todas las funciones en cualquier totalidad orgánica. Entonces, ya para empezar, esto es una visión un poquito diferente de la tradición astrológica, o es una interpretación distinta de lo que nos dice la astrología, ¿sí? Vamos a ver pues a los planetas, a los impulsos, estos impulsos primarios, los vamos a ver como principios que regulan funciones en cualquier totalidad orgánica. Y el sistema solar es una totalidad orgánica, como lo es precisamente nuestro cuerpo, como lo es nuestro planeta. Son totalidades orgánicas que se autorregulan a través de estos procesos que en la biología humana conocemos como homeostasis, esa tendencia a mantener un equilibrio, pero que sucede también a niveles de, por ejemplo, de sistemas ecológicos específicos en donde el propio sistema se va regulando y se convierte en una totalidad orgánica, así hasta llegar a comprender en esa misma totalidad como una totalidad mayor lo que es nuestro propio planeta. Y si nos vamos un poco más allá, comprenderemos también que nuestro propio sistema es una totalidad orgánica y que cuenta pues con estos representantes de esos impulsos energéticos, esas funciones energéticas y que están representados por los planetas tal como lo concibieron las antiguas culturas. Bien, estos principios, estos planetas representan estos principios activos mayores que van formando nuestro carácter y motivan nuestra expresión en todos los niveles. Esto es, nosotros nos manifestamos en diferentes niveles como seres humanos. Tenemos una manifestación física. Esta manifestación física es la que podemos nosotros, esta corporeidad que nosotros inclusive podemos vernos a través de estas tecnologías. Estamos viendo esa realidad, esa expresión física. Podemos captar algo de nuestra expresión mental a través de las ideas que estamos transmitiendo y cada quien de acuerdo a su propia expresión mental entenderá, juzgará, refutará lo que se está diciendo con todo derecho, puesto que cada quien tiene su propia autoexpresión mental. Puede provocar también efectos de tipo emocional, esto es, cada quien puede tener una diferente actitud o expresión emocional respecto a lo que se está diciendo y respecto a la situación que está viviendo. Habrá quien se encuentre con mayor tranquilidad, simplemente recibiendo o estando aquí a la expectativa de qué es lo que sucede o qué se va a decir. Habrá quien esté a lo mejor un poco complicado por sus horarios, se encuentre tenso, pase por una situación difícil familiar o laboral, y a lo mejor no está en las mismas condiciones emocionales. Es decir, todos nos vamos a manifestar en todos los niveles, y no son los únicos, son los más básicos, dijéramos, el físico, el emocional y el mental. Existen manifestaciones de tipo espiritual también y superiores, pero bueno, vamos a quedarnos con estas que podemos nosotros de alguna manera comprobar o que la ciencia sigue estudiando, pues cuáles son nuestras expresiones físicas, mentales y emocionales. Pues de igual manera los planetas tienen una representación física, esa representación o esa realidad física, pues la que observamos, la que podemos observar con los telescopios, las que podemos ver por las noches, ahora que está esta conjunción de Venus con Marte, por ejemplo, cuando nosotros salimos a las noches o al amanecer a ver las estrellas, podemos observar también a los planetas. Esa es su representación física. Sin embargo, la tradición actual, la tradición científica, nos dice que es la única representación, que el planeta solo tiene una realidad física, porque la ciencia se ha enfocado en estudiar estrictamente la manifestación física. Sin embargo, en el último siglo aproximadamente hemos aprendido que también tenemos realidades de otro tipo, y se ha estudiado ya de manera científica que nosotros los seres humanos tenemos una realidad emocional y una realidad mental, que siempre hemos tenido, simplemente que ahora la ciencia se ha dedicado un poquito más a justificarlo, a entenderlo, a estudiarlo. Sin embargo, aún no hemos llegado científicamente a entender que los planetas también tienen este tipo de realidad energética, emocional, y este tipo de expresión mental, espiritual también, o sea, que representan estas fuerzas que son vigentes, que existen en el universo, y que de alguna manera los planetas los representan en nuestro sistema solar. Bien, y es por ello que nosotros eh, podemos dar evidencia, podemos manifestar estas realidades, puesto que la vida aquí ha evolucionado al nivel de poder manifestar todas estas realidades. ¿Y por qué puede manifestarse a este nivel? Simplemente porque tenemos esas representaciones de todos esos impulsos y que están manejadas, dijéramos, ejemplificadas o distribuidas a través de estos cuerpos planetarios. Entonces, lo primero que debemos entender en astrología es precisamente que los planetas no tienen una realidad meramente
física, sino que también tiene una realidad energética, y esa realidad energética nos afecta a nosotros en lo que llamamos emociones, y tienen otras realidades, otros manejan otros impulsos, y eso nos afecta o nos inclina en el tema mental y en algunos otros niveles de manifestación humana, y no solo humana, sino de manifestación universal, dijéramos. Bien, en la antigüedad, los hombres, los seres humanos del pasado, entendían a los planetas como dioses. Ellos entendían que eran fuerzas superiores, y la única forma que ellos tenían de manifestar o de expresar estas fuerzas superiores era a través de la visión teísta. Esto es, ellos entendían a los planetas o a los impulsos como dioses. De hecho, esto nos viene desde las culturas mesopotámicas, de los antiguos acadios y sumerios, las culturas más antiguas de esta zona del mundo, que decían que los planetas estaban habitados por estas entidades divinas, y poco a poco esta visión se va transformando, se va evolucionando hasta llegar precisamente a todas estas culturas que dieron origen a lo que somos actualmente, empezando precisamente con la cultura griega, anterior a ella la cultura egipcia, pero que de alguna manera todas son herederas de las primeras culturas en Sumeria y Acadia. Bien, entonces, los antiguos pues consideraban a estos planetas o estas fuerzas como dioses que debían ser adorados, a quienes había que tenerles un respeto y a quienes se entendía que eran superiores a nosotros mismos, es decir, que de alguna manera podían manejarnos, ¿sí? Ellos no podían entenderlo de esa manera, o tal vez los más evolucionados, dijéramos, los grandes sabios de la antigüedad, lo podía ver, el pueblo en general no podía comprender todo esto. Y simplemente lo que ellos nos querían decir es que existen una serie de fuerzas fundamentales superiores que forman parte de la vida y que no deben ser ignoradas. Y en caso de ser ignoradas, generan un peligro para el individuo. Esa era la forma en que ellos lo entendían, y por lo tanto tenían festividades. A lo mejor los griegos, recordemos que la semana, por ejemplo, es una invención romana. Los griegos no tenían las semanas como los tenemos nosotros, no tenían esta idea calendárica tal como la manejamos nosotros, más sin embargo tenían más de 50 festividades a lo largo del año. Esto es que cada 6 o 7 días pues tenían alguna festividad hacia alguno de los dioses, y por lo tanto todo el tiempo estaban ellos reconectándose con estos impulsos, con estas fuerzas fundamentales, y si alguien no lo hacía, entonces podía entrar en riesgo, tenía un gran riesgo. Y es lo que nos sucede actualmente, que hemos ignorado todas estas fuerzas o las entendemos de una manera diferente, no les damos esa importancia que tienen, no digamos como dioses, pero no les damos la importancia que tienen. Entonces, decíamos que estas fuerzas deben ser reconocidas, debemos prestarles atención, y entonces de esa manera aceptar esa energía que es inherente a ellas, y poderla dirigir de manera consciente. Esto es, si nosotros no reconocemos que tenemos estos impulsos, no podremos manejar conscientemente las energías. Eso es el riesgo que se corre. Si nosotros no aceptamos la existencia de las energías de la vida, luego entonces no podremos conectarnos con ellas. Si no podemos conectarnos con ellas, las energías o impulsos vitales nos van a arrastrar. ¿A dónde nos arrastran? Bueno, en primer lugar nos arrastran a crisis emocionales, crisis mentales, a una desconexión de la vida en alguna de sus formas, en alguna de sus manifestaciones. Y eso es lo que nos sucede actualmente en nuestra sociedad. Hemos perdido este contacto como sociedad. Como individuos, algunos lo mantienen con mucho esfuerzo, otros logran equilibrarlo, pero en general tenemos una desconexión natural con estas fuerzas en forma de sociedad, y eso es lo que nos ha llevado precisamente a toda esta crisis que estamos viviendo: crisis sociales, crisis sanitarias, crisis económicas, crisis climáticas. Todo eso nos lleva precisamente a que nos hemos desconectado de estas fuerzas, y la suma de individuos desconectados pues genera una sociedad desconectada, y una sociedad desconectada o una serie de sociedades desconectadas nos ha llevado al mundo en general a estar desconectados de estos impulsos y a poner en riesgo inclusive la propia sobrevivencia de la especie debido al cambio climático y debido a otras circunstancias que estamos ahorita viviendo, y en algunas partes inclusive sufriendo como individuos y como sociedades. Bien, entonces lo primero es reconocer que existen esas fuerzas, y eso es lo que vamos a estudiar, y es el objetivo de nuestra plática el día de hoy: observar y reconocer estas fuerzas planetarias, como les llamamos, ¿sí?
Si estamos inconscientes, como decimos, de estas fuerzas, entonces estaremos a merced de ellas. Tal como lo entendieron los griegos. Para los griegos, esta idea del pecado judio-cristiana que nosotros en la cual nosotros hemos crecido, que nos han inculcado desde muy pequeños, no era la que tenían los pueblos antiguos. Para los antiguos griegos, el gran pecado, el único pecado, era el ibris, ¿sí? Esto es que alguien tuviera la audacia y el orgullo de ignorar a los dioses, de ignorar estas fuerzas superiores de alguna manera. Entonces, sufrían ellos castigos, ellos decían que de los dioses. ¿Y qué es lo que había que hacer? Ir al oráculo a reconectarnos con esa fuerza. Era la función del oráculo, darnos alguna actividad, alguna función, alguna tarea, como en el caso de Hércules, que va al oráculo de Delfos y se le encomiendan estos 12 trabajos para reconectarse con esas fuerzas a las cuales él había violado de alguna manera, haberse sentido superior, al haberse sentido superior a ellas. Entonces, ese es el único pecado que conocían los griegos o que entendían como falla en la psique humana, el quererse igualar a las potencias superiores, que ellos denominaban dioses, ok, era su visión, era su idea. Pero es un poco como nosotros querer decir que podemos ponernos por encima de la naturaleza y vemos cómo la naturaleza nos cobra un precio si nos queremos poner por encima de ella. Esto es, al final de cuentas, somos entes naturales y tenemos que estar conectados con la naturaleza y respetarla. Y no me refiero simplemente a la desconexión que tenemos como sociedad, simplemente a nuestra desconexión individual. Si yo me desconecto de mi propia naturaleza orgánica, de mi propia naturaleza física, voy a caer en alguna enfermedad. Esto es, estoy cometiendo ese error, ese pecado de los antiguos griegos de quererme sentir superior eh, a mi propia totalidad orgánica, vamos. O sea, si yo siento que puedo manejar mi cuerpo y comer lo que yo quiera, cuando yo quiera, o tomar lo que yo quiera, cuando yo quiera, pues eventualmente mi cuerpo va a responder y va a castigarme, dijéramos, por tomarlo de alguna manera en una visión a la cual estamos muy acostumbrados, ¿no? La visión del castigo. Simplemente lo que pretende la naturaleza es corregir un error, corregir una desconexión. Nosotros tomamos como castigo, pero no es otra cosa más que consecuencia de nuestras propias acciones, por tener esta audacia y ese orgullo de querer ignorar las fuerzas naturales, simplemente. Los griegos decían ignorar a los dioses de alguna manera. Entonces, eso nos sucede pues en nuestro propio cuerpo. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a ver desde el ángulo astrológico? Estamos desobedeciendo a los impulsos naturales de los planetas. Vamos a analizarlos ahora en forma un poquito más detallada. ¿Sí? Entonces, decíamos pues que si violamos ese principio de conexión, de armonía, de contacto con las fuerzas superiores, existe esa némesis, ¿sí? Esa explosión de fuerzas encerradas que no son encausadas de manera apropiada. Y esto sobreviene de alguna manera inevitable. Esto es, si nosotros no conectábamos o no conectamos con las fuerzas superiores, sobreviene esa explosión de fuerzas, que no es otra cosa más que nosotros ahora entendemos como pecado, como karma, como consecuencia, como enfermedad, en fin, como nosotros queramos manejarlo, eso no importa. Los antiguos le llamaban el némesis entre los griegos, y no era otra cosa que reprimir fuerzas encerradas que no se canalizaban adecuadamente. Esto es, si nosotros nos damos un cauce apropiado a nuestros impulsos naturales, que son los impulsos representados por los planetas en astrología, que los antiguos denominaban dioses, en fin, entonces sobreviene forzosamente el caos, el desorden, la explosión de esas fuerzas encerradas. Bien. Entonces, esto nos lleva pues a entender la necesidad de conectarnos a diferentes niveles con estos impulsos superiores. Los antiguos lo hacían a través de la adoración. Ok, está bien, ellos lo hacían a través de la adoración a los dioses, así se conectaban. Nosotros nos hemos sentido superiores a los dioses, esto es, nos hemos cometido ese pecado de ibris que mencionaban los griegos, y al sentirnos superiores a esos impulsos, aunque ya no les llamamos, precisamente por eso ya no les llamamos dioses, nos sentimos superiores a esos impulsos, nos sentimos capaces de estar por encima de ellos, de superarlos o de manejarlos, pues entonces empezamos a tener problemas nosotros mismos, problemas de tipo psicológico, la depresión, el estrés, la angustia, mm, la ansiedad, todas estas situaciones que ahora están llenos los consultorios psiquiátricos y psicológicos, pues son debidos precisamente a estas desconexiones que tenemos los seres humanos con estas fuerzas.
¿Cómo podemos nosotros conectarnos? Pues para eso ahora tenemos, hay quien le llama la atención que a través de la religión puede reconectarse con algunas cosas y le funciona, bueno, pues es una manera. Otros que somos más científicos y que no somos tan dados al tema religioso, pues podemos ir al psicólogo, podemos ir al psiquiatra para forzar un poquito el retorno a esa normalidad a través del uso de medicamentos, podemos ir al médico, o buscamos un escape y nos vamos de vacaciones y nos tomamos unos días de descanso, nos conectamos un poquito más con esas fuerzas que hemos olvidado y regresamos a nuestra vida cotidiana a desconectarnos para esperar las siguientes vacaciones, el siguiente fin de semana y volver a intentar esa reconexión. Entonces vemos cómo no lo hacemos de una manera muy sana ni muy cotidiana, pero en fin, vamos a ver ahora qué sucede con estos impulsos. Ya que hemos presentado, ya que hemos hecho esta breve introducción a cuál es esa visión que queremos presentar respecto a los impulsos astrológicos o los impulsos planetarios específicamente, vamos a irnos analizando de uno por uno. Bien, como decíamos, nuestra cultura está pagando las consecuencias de no reconocer los impulsos y por eso toda esta problemática que vivimos actualmente. Bien. Aunque de alguna manera, siendo que somos totalidades orgánicas, como lo planteamos al principio, la naturaleza tiende a conectarnos forzosamente con estos impulsos. De no haber sido así, no habría sido posible nuestra propia gestación. Esto es, nosotros nos gestamos gracias a estos impulsos que obviamente la biología conoce, estudia, nos dice, ok, se juntan los gametos en la trompa de falopio, después bajan al útero, se implantan ahí, se empieza a desarrollar una secuencia de división celular que va dando origen a esa mórula, a esa primera fase, pues, de una gestación humana. Más sin embargo, desconocemos cuáles son los mecanismos. Sabemos del ADN y el RN y todos estos procesos biológicos, pero debe haber algún impulso que haga que esto vaya funcionando de manera ordenada y eso es a veces lo que se nos escapa un poco, ¿no? Queremos reducirlo todo a funciones químicas, a estímulos enzimáticos y demás, hormonas, cosas de este tipo, pero existe algo que trasciende todo esto, algo que no puede entenderse desde el punto de vista estrictamente orgánico y que está manejado por algo superior. ¿Qué es este algo superior? Existe una jerarquía natural en el universo. Todo lo que es físico es manejado por la energía mueve las cosas físicas y precisamente nuestra gestación es movida por energías que nosotros podemos entender a través de los planetas en astrología. Y esa es la primera conexión orgánica en la que nosotros tenemos con esta totalidad, con estos impulsos energéticos. Obviamente la energía no puede trabajar en formas desordenadas, tiene que ser ordenada por algo superior que es la mente y es la jerarquía de la que hablo. La parte física es manejada por la energía y la energía es encauzada por la mente. Obviamente habrá otros niveles que encaucen también a esa mente, pero bueno, vamos a quedarnos ahorita con ese nivel. Posteriormente podremos pasar a atisbar lo que sigue. Bien, entonces de manera orgánica, nuestra gestación es presidida por los planetas. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Según los textos ocultos, aquellos textos escritos en la antigüedad, por aquellos visionarios que pudieron ver un poquito más allá de la parte meramente material, aún antes de que estos gametos, estas dos células germinales, el esperma y el óvulo, el espermatozoide y el óvulo se junten, ya estamos conectados con la vida. Esto es, ya existe algo que va a guiar todo esto. De alguna manera, ese esperma está ya en contacto con la energía solar. Esto es, ya trae ese potencial de desatar esa reproducción celular adelantada que el óvulo tiene en potencia, pero que no puede desarrollar hasta en tanto no sea fecundado. Mientras tanto, el óvulo está conectado con la luna y por eso es capaz de albergar esa semilla, pues, esa célula fértil, pero que requiere la estimulación de la polaridad. Cuando las dos polaridades se reúnen, una manejada, dijéramos, afinada energéticamente con la parte solar, el otro con la parte lunar, y ambos en igual importancia se conectan, se fusionan, se hacen una sola entidad, ya no son dos entidades separadas, se convierten en un solo código de ADN capaz de replicarse y capaz de dar origen a un ser humano con todas las instrucciones completas para dar origen a un nuevo cuerpo.
Entonces ya esto ya empieza conectado con las energías estelares desde el principio. Bien, a lo largo de la gestación, la influencia de las luminarias en este caso el Sol y la Luna, así como la de los planetas, también los planetas juegan en nuestra gestación, van dando ciertos elementos importantes para que nuestro organismo se vaya formando de manera adecuada, y esto va dando origen a los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Sin estas influencias no es posible el desarrollo sano de un organismo. En la tradición astrológica se habla, por ejemplo, del efecto de los eclipses durante la gestación. Lo que nunca se ha aclarado es el hecho de que, porque claro, se hacen estudios científicos y dicen, bueno, todos durante nuestra gestación vamos a tener eclipses, todos, puesto que los eclipses se dan cada 6 meses y nuestra gestación dura 9. Luego entonces todos durante nuestra gestación tenemos o vivimos un eclipse, ¿ok? Y obviamente, si así fuera, diríamos, o podríamos decir científicamente, si así fuera, habría muchas más malformaciones en personas en lo general en el mundo. Y hay muy pocas malformaciones, en general, estadísticamente, pues muy bajo el nivel de problemas de malformación en un feto, y la mayor parte son exitosos y terminamos, pues, más o menos completos, vamos, más o menos bien nuestra gestación después de 9 meses. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que no se ha estudiado, lo que no se ha entendido adecuadamente, es que la influencia o el riesgo que se corre con eclipses es muy, muy limitado, vamos. Cuando hay un eclipse solar durante un proceso de gestación, que lo va a haber para todos, porque todos durante nuestra gestación tenemos un eclipse solar, para vernos afectados o para que nuestra gestación se viera afectada por ese eclipse, en primer lugar, ese eclipse debe de suceder durante los primeros 3 meses de gestación. Si es después de los primeros 3 meses, ya no nos hace ningún efecto. Entonces, si hay algún eclipse solar durante nuestros primeros 3 meses de gestación, corremos mayor riesgo. Ahora, en segundo lugar, tendríamos que estar expuestos a la falta de energía solar durante el eclipse, esto es, en la zona del eclipse. Se reduce todavía más la posibilidad. Tal vez hiciéramos estudios más enfocados con este tipo de precisión, decir que hay personas que hayan sido expuestas al eclipse entre sus primeros 3 meses de gestación en esa zona que recorre el eclipse a lo largo de la Tierra, que es mínima, puesto que la mayor parte de los eclipses se van a dar en el mar. Es raro que se lleguen a ver de manera completa en alguna parte de la Tierra y que sea un eclipse total, y que además estemos dentro de los primeros 3 meses de gestación. Obviamente no se va a hacer, puesto que la gente no se va a exponer a este tipo de situación sabiendo que puede ser un riesgo, obviamente, pues, pero podríamos verlo en las malformaciones, saber qué ha sucedido por ahí, qué fallas. Además, hay otros métodos tradicionales que nos hablan de cómo se puede uno proteger de esto inclusive. Entonces, no es tan común, más sin embargo, la falta de energía solar en cierto momento durante la gestación, los primeros 3 meses, podría dar por consecuencia una malformación congénita en algún feto, en alguna persona que se está gestando en ese momento. Entonces, es muy importante pues entender que en la gestación sí tienen que ver la influencia de todos los planetas y forman parte de esa totalidad orgánica de la que vamos a ir hablando durante esta charla. Bien. Vamos a hacer esto de manera muy rápida, puesto que tenemos que ver diferentes niveles de la influencia de los planetas, y ahorita estamos hablando de la influencia orgánica en la gestación específicamente, pero vamos a hacer de manera muy sucinta, muy rápida, muy elemental, como digo aquí. El Sol, al final de cuentas, nos va conectando a la vitalidad, la reproducción celular y el crecimiento del feto, etcétera. Esto es, el Sol va impulsando que el feto se vaya desarrollando y se vaya desarrollando, vaya creciendo, que cobre vida independiente, puesto que vivo está desde que las 2 células que lo formaron están vivas, pero que vaya cobrando una vida independiente, que ya no requiera ese apoyo gestacional que le ofrece el útero materno. Entonces, durante todo este proceso, el Sol sostiene la vida del feto, hace que su corazón vaya latiendo más adelante, que la reproducción celular se vaya dando de manera adecuada y demás. Pero eso podría simplemente llevarnos a la formación de un grupo de células desordenadas, o sea, simplemente es vida, están vivas, pero es un grupo de células desordenadas, entonces requerimos otra influencia para que le vayan dando la forma adecuada. Y esa es la que ofrece la Luna. Esa da las formas. Dando las formas va diciendo, ok, esta célula madre se debe ir especializando en ser una célula ósea, esta otra en una célula hepática, esta otra en una célula renal, en fin, esta otra en una célula, en un linfocito, en fin, todos esos detalles los va dando la Luna en sus giros rápidos en torno a la Tierra. Recordemos que la Luna da
un giro un poco menos de un mes alrededor de la Tierra, entonces va tocando los 12 signos y por lo tanto va dando un campo energético adecuado para que esas células madres se vayan formando de manera especializada en lo que deben convertirse eventualmente. Y va dando límites hasta dónde debe seguir ese crecimiento, cómo se deben transformar las células, decíamos, y eso es influencia más de tipo lunar. Bien. Por otro lado, y ya empezando a ver obviamente ya lo que son el resto de los cuerpos celestes en el sistema, veamos a qué nos rige o qué nos maneja Mercurio durante la gestación. Sí, Mercurio tiene una influencia comunicadora y su función durante la gestación tiene que ver con la formación del sistema nervioso, así como las articulaciones. Va definiendo detalles en el rostro, en las manos, en los pies, todos esos detalles finos que nos hacen individuos, que nos hacen especiales, los va dando Mercurio precisamente. La forma de la oreja, el tono de los ojos, el iris, la forma de las manos, todos esos detalles que después nos hacen ser diferentes unos a otros, los va dando precisamente la influencia de este impulso que nosotros conocemos como Mercurio en la astrología. No quiere decir que sea el planeta el que lo esté dando, quiere decir que existe una energía en el universo que nos está ayudando todo esto y que esa misma energía afina con Mercurio, afina con el Sol, afina con la Luna. La vida, a final de cuentas, existe en todo el universo y todas las estrellas tienen que ver con ese impulso vital. Todas, a nosotros nos corresponde el Sol porque es la más cercana que tenemos, pero todas las estrellas tienen que ver con el impulso de la vida. Algunos sistemas son capaces de albergar vida, unos pocos, dentro de la gran cantidad de millones de estrellas que tenemos, algunos pocos sistemas son capaces de fomentar que la vida evolucione. Esto es, que se vaya haciendo celular, porque antes de lo celular también hay vida, solo que la biología aún no lo ha entendido. Sí, pero la vida tiene que provenir de la vida y por lo tanto tiene que haber vida en todo, inclusive en las estrellas. Pero no lo entendemos así todavía, porque nos parecen que son cosas inanimadas. Entonces todavía no acabamos de entender bien precisamente cómo funciona este tema de la vida en el universo y por eso no podemos encontrar cómo es que la vida surge en este planeta. Bien, entonces es lo que nos genera Mercurio ante la gestación. Venus y Marte también tienen, o esas influencias que están afinadas con Venus y Marte también tienen que ver pues con algo de lo que sucede durante nuestra gestación. ¿Sí? Venus aporta la aparición de ese tejido conjuntivo, que es el que va uniendo a los tejidos en diferente forma y sirve de soporte a diferentes estructuras del cuerpo, ¿ok? El tejido conjuntivo es muy importante porque es el que va uniendo todo lo demás. Y Marte nos aporta el tejido muscular. Entonces vamos viendo cómo estos impulsos, que como digo, no es que ese planeta ubicado en esa posición lo esté dando, es una energía que afina con esa formación, pero que también afina con ese planeta y que de alguna manera la astrología lo entiende a través de ese planeta. Entonces, estos son los impulsos que nos va dando todo esto. Si hay alguna falla de origen de tipo muscular, algunas enfermedades congénitas que generan problemas musculares, seguramente tendrá que ver con una posición delicada de Marte en el momento de nacimiento o durante la gestación. Lo mismo sucede cuando tenemos problemas con el tejido conjuntivo, esta conexión que existe entre los tejidos y que da soporte a estas estructuras corporales, pues será porque Venus también estuvo por ahí afectado de alguna manera en nuestra gestación. Bien, concluimos ya con los planetas. La influencia o la fuerza relacionada con Júpiter provoca ese crecimiento acelerado del organismo, ya que nuestro organismo pasa de ser unicelular durante la concepción hasta pesar 3 kilos aproximadamente al nacer. Entonces, como vemos, en 9 meses pasar de algo invisible a pasar a un cuerpo completo definido en solo 9 meses, pues es un crecimiento muy acelerado, un crecimiento que continúa durante los primeros meses de vida y que va disminuyendo conforme vamos avanzando en edad hasta llegar a un límite. Pero todo esto es relacionado con la influencia de crecimiento que se relaciona astrológicamente con la energía de Júpiter, con el impulso de Júpiter. Y por último, Saturno, que tiene que ver con la formación de estructuras y que pone un límite al crecimiento en algún momento de nuestra vida, nos dice hasta este punto van a crecer. Por eso Saturno se relaciona astrológicamente con la parte ósea, porque es la parte ósea la que determina hasta dónde vamos a crecer. O sea, si el esqueleto deja de crecer, nosotros dejamos de crecer. Y después, así como lo vemos en esta imagen, nos va llevando Júpiter hasta que Saturno nos limita y después nos empieza a venir en esa decadencia natural que se genera con la edad
y que es debida precisamente a que Saturno no deja de afectarnos de alguna manera en este proceso natural, primero de limitarnos un crecimiento y después de ir rigiendo nuestros últimos años de vida a través de esa consolidación o de esa contracción que, como vemos aquí mostrada en esta imagen, pues también se va provocando, va sucediendo pues con nuestros propios cuerpos, nuestros huesos pierden densidad, se van acortando, la columna se va compactando también, entonces vamos perdiendo un poco de estatura. Bien, entonces es algo, proceso natural relacionado con este impulso planetario. Pero claro, me dirán ustedes, ¿por qué te quedas en Saturno? Bien, es verdad, actualmente hemos descubierto planetas nuevos, ya nos quedamos como lo que tenían los antiguos, sin embargo son las fuerzas básicas del universo, estas 7 son las fuerzas básicas del universo, pero hemos descubierto que hay más, hemos descubierto que hay muchísimas cosas más en nuestro sistema solar. Lo primero que descubrimos es que existe Urano, que existe un planeta que está más allá de Saturno. Eso lo descubrimos allá por los años 1700, a finales de los 1700. Posteriormente, en 1800, encontramos a Neptuno. Y hace un siglo, apenas hace un siglo, van apenas a cumplirse 100 años, descubrimos otro cuerpo que denominamos en aquel momento Plutón y que actualmente ya algunas comunidades científicas le han quitado pues la categoría de planeta, ¿sí? Ahora lo consideran desde una nueva categoría que denominan ellos planetas enanos. Bueno, dejémoslo así, no nos vamos a meter ahorita en esa polémica. Lo cierto es que estos otros impulsos también tienen que ver un poco con nuestra gestación, pero no de una manera tan obvia, es un poquito más sutil, o sea, no tiene que ver propiamente con el cuerpo, con la formación de nuestro cuerpo, pero sí con el entorno en el que nosotros nos vamos gestando. Vamos a ver qué nos dan o qué nos ofrecen como aportación estos 3 impulsos que conocemos ahora como Urano, Neptuno y Plutón. Bien, como decía, tiene menos influencia en la formación, pero son muy importantes en el entorno en el que nos desarrollamos como seres humanos. Esto es, tal vez no tenga que ver con nuestra formación de nuestro cuerpo, pero sí con el entorno en el que nos estamos formando. ¿En qué manera? Bien, en primer lugar, Urano se relaciona con el vientre materno. ¿En qué forma se relaciona con el vientre materno? Vamos a tratar de entender esto. Urano, este planeta, dios de los cielos para los griegos, o Uranus, ¿sí? Está representado precisamente por la bóveda celeste. Curiosamente, conforme hemos avanzado en un par de siglos de conocimiento de Urano, hemos aprendido que Urano también tiene relación con, no solo con la bóveda celeste, también con esa bóveda craneana, puesto que esos impulsos eléctricos regidos precisamente por Urano, pues tienen su mayor densidad o su mayor vida en lo que es nuestro cerebro, entonces está protegido por esa bóveda craneana, entonces de alguna manera parece ser que Urano está relacionado con bóvedas, y esa bóveda del vientre, esa bóveda del útero que cubre precisamente o que protege a este ser en formación, de alguna manera está relacionada con Urano. Ahorita no voy a meter más en detalles de esto, pero por ahí va la idea de que Urano precisamente es esa totalidad, es porque Urano tiene que ver con cosas de totalidad, esa totalidad en la cual nosotros como fetos nos encontramos cómodos, nos encontramos protegidos, nos encontramos cálidos, nos encontramos felices ahí porque tenemos todo, no nos falta nada, no hay frío, no hay calor, no hay hambre, puesto que todo lo que requerimos nos es dado a través de esa placenta, de ese cordón, de esa bóveda en donde nosotros nos encontramos y en el cual tenemos ese paraíso, dijéramos. De igual manera que nos encontramos aquí muy cómodos dentro de esta bóveda celeste, ¿verdad? Dentro de esta bóveda celeste que de alguna manera está representada por la atmósfera, ya yéndonos al tema científico, está representada por esta biosfera en donde nos encontramos protegidos también. Si salimos de esta biosfera vamos a tener problemas. De igual manera, el ser humano al salir de ese amnios, de esa protección que tiene dentro de su placenta, pues va a tener que enfrentar otras situaciones más complejas. Y precisamente hablando de ese amnios, pues Neptuno tiene que ver con todo ese ambiente acuoso, esa agua en la que nosotros nos estamos desarrollando. Recordemos que Neptuno es el dios de los mares, y entonces tiene que ver con esos ambientes líquidos en el cual nosotros nos vamos gestando. Ese ambiente limpio, ese ambiente que nosotros, donde nosotros nos sentimos ingrávidos, nos sentimos cómodos, ese ambiente del útero.
Y por último, Plutón junto con Saturno tienen cierta influencia en el nacimiento, en la forma en que nosotros empezamos esa vida independiente. Saturno en cuanto pone un límite y nos dice hasta aquí llegó tu gestación, y Plutón en cuanto que dice, ok, es momento de, dijéramos, de salir, de morir un poquito a esa vida placentera, esa vida paradisíaca que llevamos durante esos 9 meses, y enfrentar una realidad en donde sí existe el frío, sí existe el calor, sí existe el hambre, sí existe el dolor, y sí, muchas cosas que no sentíamos mientras nos encontrábamos en ese paraíso que es nuestra gestación de 9 meses. Bien, entonces rápidamente sí, recorremos de manera sucinta todo lo que es nuestra gestación y la influencia que pueden tener los planetas en nuestra conexión orgánica, decíamos. Vamos a pasar ahora a la siguiente conexión que podemos obtener con los planetas. Una vez que hemos nacido, a partir de aquí ya hablaremos después del nacimiento. Hasta ahorita fue meramente gestación. Bien. Entonces, así es como decíamos, nos conectamos con el impulso planetario en un nivel meramente orgánico. Posteriormente, a lo largo de nuestra vida, si es que tenemos una vida más o menos, dijéramos, promedio, iremos explorando otros niveles de contacto con estos impulsos, es decir, salimos y seguimos conectados. Pero ahí es cuando empezamos a desconectarnos. Vamos a ver. De acuerdo con los textos clásicos de la astrología, cada planeta va teniendo cierta influencia en una cierta fase de la vida desde que nacemos hasta nuestra muerte. Y eso nos va desarrollando un contacto con un nivel más elevado de esa energía, de ese impulso planetario, de ese impulso vital que nosotros en astrología conocemos como planeta. No quiere decir que sea una energía que venga de ese planeta, es una energía que está presente en el universo, pero que ese planeta de alguna manera encarna en nuestro sistema. Bien, el primer nivel con el que nos vamos a topar es este nivel psicoemocional. Podríamos llamar así este segundo nivel de contacto. Ya no es un nivel orgánico, ya no es un nivel corporal, sino que es algo que vamos logrando conforme nos desarrollamos como seres independientes. ¿Independientes a qué me refiero? A que ya en el momento de nacer ya no dependemos al 100% de mamá, por ejemplo, para respirar. Sí para alimentarnos, sí para cuidarnos y demás, pero al menos ya para respirar ya no requerimos de mamá. Y poco a poco nos vamos siendo más y más independientes. Eventualmente ya no dependeremos de mamá para nuestra alimentación, y más adelante ya no dependeremos de ese entorno familiar para convertirnos eventualmente en seres cada vez más independientes. Al ser tan compleja la naturaleza humana, pues requiere mucho más tiempo de lo que otros seres vivos para lograr esa independencia. Eso también es cierto. Requerimos al menos unos 15 o 20 años para lograr cierta independencia en estos otros niveles. Al menos, bueno, habrá algunos pocos que poco antes lo vayan logrando, 12, tal vez 13 años, pero son raros. Por lo general ocupamos entre 15, 18, 20 años para lograr la independencia. Bien. Entonces, volvemos pues a nuestra idea de los planetas y vamos a retomar esta visión astrológica, ya no en un contacto, decíamos, de tipo orgánico, ahora en un contacto de tipo psicoemocional. Y desde esta perspectiva, la astrología nos habla de que los planetas se dividen en 3 grupos. El primer grupo que define el carácter personal, los factores personales básicos de nuestra personalidad, que son del Sol y la Luna, como las luminarias, que sabemos que no son planetas, aunque forma genérica en astrología así los denominemos para no estar haciendo diferenciación. Sabemos que es la estrella del sistema y nuestro satélite. Tenemos planetas ahora sí, Mercurio, Venus y Marte, y que representan esos impulsos que nos dan identidad, que nos hacen seres únicos no solo en la parte biológica, sino sobre todo en la parte psicológica. ¿Sí? Entonces, esos planetas caracterizan los rasgos más evidentes de la personalidad y son los impulsos más fuertes de nosotros como individuos. Ok. Entonces, todos de alguna manera nos conectamos con esos planetas, quién más, quién menos, todos nos conectamos con esos planetas, pero también a lo largo de nuestro desarrollo podemos ir generando ciertos conflictos en el manejo de estos impulsos, de estas energías. Lo primero que conectamos desde el nacimiento, ya decíamos, desde la gestación inclusive, es ese sentido de individualidad y de autoidentidad representado por el Sol. Esto actualmente los psicólogos nos dicen que ya desde el primer año el niño ya se sabe un ser individual, ya se sabe independiente, ya se sabe, o sea, al principio sí puede haber cierta confusión, o sea, sigue con esa inercia de ese contacto materno, de esa cercanía de la madre,
Si es amamantado de manera natural, pues va a hacer una transición mucho más suave, pero poco a poco ese recién nacido se va dando cuenta que es un ente diferente a mamá. Y eso le da un sentido de autoidentidad que tiene que ver con la conexión con el sol. ¿Por qué es alrededor del año? Astrológicamente, porque es cuando el sol regresa a la misma posición que tenía cuando nosotros nacimos, precisamente. Al regresar el sol a la misma posición, lo conocemos como un retorno del sol, un regreso, una revolución del sol. El sol regresó a la misma posición. De hecho, es la Tierra la que regresó, pero aparentemente es el sol que regresa al mismo signo, al mismo punto que estaba en el momento de nuestro nacimiento. Es decir, en un año nosotros ya tenemos esa identidad formada. Después se irá haciendo más compleja, pero ya la tenemos formada. Bien. Y igualmente, desde muy pequeños, desde los primeros días de nacido, dijéramos el primer mes, ya hemos desarrollado una forma de reaccionar espontáneamente basado en respuestas condicionadas. Esto es la luna. Esta es la forma en que el bebé empieza a pedir, a expresarse. Obviamente al principio lo hace a través del llanto, no tiene otra manera de hacerlo, pero ya tiene una serie de respuestas condicionadas. Algunas respuestas muy intensas, por ejemplo, hay niños que son muy intensos desde muy pequeños y les cuesta trabajo conciliar el sueño, por ejemplo, o lloran mucho, o son muy inquietos, otros son mucho más tranquilos, y todo esto tiene que ver con la función lunar. ¿Qué tipo de respuestas condicionadas está generando ese bebé durante sus primeros días de nacimiento? Y todo esto tiene que ver precisamente con la influencia de estos dos de esas dos luminares, el Sol y la Luna. Bien. Entonces ya empezamos a desarrollar una serie de cosas que nos van a acompañar toda la vida. Esa identidad nos va a acompañar toda la vida. Se va haciendo más compleja, pero ya está definida en el primer año. Esas respuestas condicionadas nos van a acompañar toda la vida, pero ya están hechas durante los primeros meses después del nacimiento. Entonces, esto nos va a acompañar el resto de la vida, pero ya empieza a gestarse desde que somos muy pequeños. Poco a poco, y como vamos avanzando, como individuos, en nuestras primeras etapas, vamos desarrollando cierta aptitud para razonar e intercambiar pensamientos con los demás. Esto es para comunicarnos. Y está representado por el impulso de Mercurio, precisamente. Nos vamos a ir comunicando. ¿En qué forma nos comunicamos? Decíamos al principio a través del llanto, a través de gestos, aprendemos a sonreír, por ejemplo, aprendemos a llamar la atención de alguna manera y eventualmente vamos afinando también nuestras expresiones, no solo intelectuales, nuestras expresiones faciales, nuestras expresiones con las manos, los gestos, todo eso está relacionado con Mercurio, la manera en que nos vamos nosotros comunicando. Al principio de maneras muy básicas, esto es, existen diferentes niveles de conexión, ya hablamos del nivel orgánico y estamos hablando del nivel psicoemocional, y habrá quien alcance un mayor manejo de este impulso mercurial. ¿Por qué? Porque habrá quien simplemente decida utilizarlo para activar la parte más fina del principio mercurial que tiene que ver con la capacidad de pensamiento. En su forma más básica, el impulso mercurial nos lleva a la acumulación de conocimientos, es decir, tiene que ver tanto la Luna como Mercurio con el hecho de recordar cosas, de memorizar. La Luna, cuando la memorización es de tipo emocional, es de tipo muy básico, y ya Mercurio con la memorización de tipo ya más racional, ya conocimientos, ya hablemos de un lenguaje, hablemos de una serie de reglas sociales impuestas por nuestro propio entorno y demás. Entonces, somos capaces de repetir todo eso debido a estos impulsos. El impulso lunar, por un lado, que es la carga emocional del recuerdo, y el impulso, dijéramos, de memoria, el impulso que recuerda el dato, que tiene que ver con Mercurio. Entonces, nosotros nos podemos conectar de esa manera. Todos lo hacemos, de esa manera todos lo hacemos, o sea, todos recordamos y podemos repetir cosas. Yo puedo repetir aquí, o podría estar ahorita repitiendo, pues, lo que leí en algún libro de astrología hace 40 años y bla, 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 que Mercurio es esto y es aquello. Pero hay quienes, como digo, se dedican más a la reflexión, se dedican más al pensamiento, se dedican más a niveles superiores y empiezan a proponer nuevas formas, nuevas visiones, y son aquellos que van haciendo que nuestros propios sociedades vayan avanzando de alguna forma en el sentido en que nosotros nos enlacemos con ellas, ¿ok? Entonces, bueno, esto está representado por el planeta Mercurio y vemos cómo podemos conectarnos de maneras muy básicas y simplemente repetir, o podemos conectarnos de maneras más elevadas
reflexionar, y podemos conectarnos de maneras más elevadas todavía e intuir, pero eso vamos a llegar un poquito más adelante. Bien. Por otro lado tenemos a Venus y Marte. Ok, Venus y Marte. Dos impulsos muy interesantes porque son los impulsos más emocionales que tenemos, ¿sí? Venus nos lleva a esa capacidad, a esa necesidad y capacidad de amar y tener relaciones estrechas, de compromiso. Venus. Por otro lado, Marte nos lleva a una tendencia hacia la acción, tener confianza en nosotros mismos y a las experiencias íntimas, las experiencias sexuales también están muy afinadas con este impulso marciano. Ok. Aquí es donde nosotros empezamos a ver, si bien es cierto que cualquiera de esos impulsos que venimos nosotros, de los que hemos venido hablando hasta ahorita, ya no nos faltan Júpiter y Saturno para concluir con los 7 básicos, cualquiera de esos impulsos se nos puede desconectar a lo largo de nuestra vida. ¿En qué forma se desconecta? Se desconecta en primer lugar cuando nosotros tomamos decisiones demasiado precipitadas. ¿En qué forma? Nuestra sociedad actual nos impulsa a tomar decisiones trascendentes en los primeros años de vida. ¿A qué me refiero? Antes de los 20 años nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer con el resto de nuestra vida. Y el resto de nuestra vida pueden ser 60 años más. Y solo tenemos 20. Entonces, a veces nos sentimos abrumados por todo esto. Decimos, ¿cómo voy a definir? O sea, si voy a dedicarme a esto o a esto otro, si voy a tener pareja, no voy a tener pareja. Ahora, en nuestra sociedad ya inclusive estamos cargándole a esos jóvenes otra decisión más, o sea, si está conforme con ser hombre o con ser mujer, o que si quiere explorar otras posibilidades en esta gran comunidad creciente, que caracteriza precisamente nuestra modernidad, pues esa comunidad LGTB, y bueno, todas las variantes que pueden incluirse en este tipo de comunidades. Pero a ella se le pide al joven o desde muy niño que vaya definiendo esta posibilidad. Entonces vemos cómo desde muy jóvenes nos vemos impulsados a tomar decisiones que tendrán efectos a largo plazo, a veces para toda nuestra vida. Y de alguna manera inconsciente, o sea, no se nos ha dicho, no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es tomar decisiones de con qué planetas, con qué impulsos de vida nos vamos a conectar. ¿Con qué impulsos? Habrá quien diga, ok, me siento cómodo relacionándome, me siento cómodo siendo sociable, me siento cómodo estableciendo relaciones estrechas con seres cercanos o acercándome a otros para generar nuevas relaciones estrechas. Entonces está bien conectado con Venus esa persona. Pero vamos a ver cómo existe una dicotomía en esto, o sea, si me siento cómodo estableciendo relaciones estrechas con alguien, tengo que moderar mucho mi impulso hacia la acción, mi impulso marciano. ¿Por qué lo tengo que moderar? Porque mi impulso hacia la acción es hacer lo que yo quiero. Y si yo quiero ser sociable, no puedo hacer lo que yo quiero, sino que tengo que ser aceptado. Entonces, mi impulso marciano va a verse un poquito relegado en ese sentido. Mientras que alguien que dice, ok, no, yo prefiero hacer lo que yo quiero, aunque eso me relegue un poquito de la parte social. Y entonces me conecto más con Marte y me hago más aislado. O sea, no es que me desconecte del todo de Venus, pero no me fue bien en relaciones, a lo mejor, o no me sentí cómodo, o prefiero ser independiente. Y entonces me conecto más con Marte y rechazo un poquito a Venus, ¿sí? Eventualmente, esta conexión con uno de los polos y desconexión con el polo contrario nos lleva a generar una serie de problemas emocionales, obviamente. O sea, lo importante es encontrar un equilibrio, lo cual es difícil. Para cualquier persona de cualquier edad es difícil encontrar un equilibrio, porque es algo que se tiene que estar trabajando. Como dice por ahí alguien, dice, no es equilibrio, es balance. Al final de cuentas, el equilibrio no se puede obtener, pero cierto balance. O sea, voy un poquito para acá, regreso un poquito para este otro lado y ahí voy balanceando para no irme a un extremo. Pero de jóvenes somos muy dados a eso. Tal vez yo sea una persona que quiere hacer las cosas a su manera y que es muy independiente, vamos, muy bueno en deportes individuales y que se conecta mucho con Marte, pero a la vez, a lo mejor es una persona muy agresiva, muy impulsiva, que quiere que su entorno funcione como le gusta y que no quiera aceptar las reglas sociales y demás. No está muy conectado con Marte, muy desconectado con Venus. El otro puede ser lo contrario, que esté muy conectado con Venus, que le guste la vida social, que le guste las relaciones y todo, pero obviamente tiene que reprimir un poquito su parte de Marte de autoexpresión y decir, ok, no voy a hacer lo que yo quiero, vamos a hacer lo que quiere el grupo. Y entonces, de alguna manera, empezamos como a desconectarnos de alguno de los impulsos, ¿ok? Eso es muy frecuente
de observar, sobre todo en los jóvenes, y como digo, de alguna vamos dejando atrás la conexión con uno de los impulsos sociales, ya sea Venus o Marte, porque nos conectamos más cómodamente con otros. Vamos a suponer una persona que tenga un Marte muy fuerte en su nacimiento, es una persona que a lo mejor se dedica a los deportes, que tiene mucha energía. Yo te hablaba con una persona y decía, no, es que yo a la fecha si veo un pleito, si veo una pelea, pues yo quiero entrar, o sea, porque tiene su Marte muy fuerte en el momento de nacimiento, pero seguramente para eso lo lleva a tener problemas en sus relaciones por no conectar adecuadamente con Venus. Y en fin, habrá quien diga, ok, yo me siento muy agredido por mi entorno, pues, pero trato de ser muy sociable. ¿Qué es lo que está pasando? Que está muy desconectado su Marte, por eso no sabe poner límites y se siente agredido por su entorno. En fin, vemos cómo esto de los planetas puede ser bastante psicológico y puede ser bastante peligroso, inclusive no conectarnos adecuadamente con uno de ellos nos puede llevar a consecuencias a lo largo de la vida. Bien, entonces, así tenemos como un ejemplo de cómo nos podemos desconectar de alguno de los impulsos vitales que nosotros en astrología conocemos como planetas, pero ¿cómo nos podemos desconectar? Sucede. Y de igual manera podemos desconectarnos con el Sol, por decir algo, podemos desconectarnos del impulso vital. ¿Qué sucede si nos desconectamos del impulso vital? Pues empezamos a deprimirnos. Otro de los profundos problemas de la actualidad, o sea, la depresión, ¿no? ¿Cuánta gente no viene en depresión y ni siquiera se dan cuenta? Están desconectados de su impulso vital, no hacen lo que les gusta, viven en una rutina, viven sin disfrutar de su vida, están desconectados de la vida de alguna forma, se conectan los fines de semana con una salida, se conectan en vacaciones con ir a la playa y se siguen desconectando el resto del año, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estar desconectados con nuestro impulso vital, no tenemos ánimos, simplemente seguimos trabajando para sobrevivir. Igual manera podemos desconectarnos con la luna y entonces nos desconectamos de nuestro cuerpo. Si nos desconectamos de la luna es muy delicado porque nos desconectamos del cuerpo y entonces no estamos atendiendo a lo que el cuerpo nos pide y entonces empezamos a generar problemas de sobrepeso, empezamos a generar problemas de diabetes, empezamos a generar problemas de tipo orgánico muy fuerte, inclusive al grado de algunas enfermedades degenerativas importantes. Bien, entonces vemos cómo la desconexión con las fuerzas nos puede llevar a consecuencias, como lo veíamos al principio cuando hablábamos de los antiguos, y que no dudo que hayan tenido problemas ellos de salud, pero no en el nivel pandémico que tenemos ahora, por ejemplo, y no estoy hablando precisamente del COVID, estoy hablando de temas como la depresión, de temas como los problemas de espalda, de temas como el cáncer, en fin, que son pandémicos también, o sea que tenemos una gran incidencia de estos problemas que en la actividad, no digo que no existieran, pero creo que eran mucho menos fuertes de lo que son actualmente. Bien. Por último, pasamos a ver los últimos planetas para ver esta conexión psicoemocional que decíamos. Y nos dice esta parte de planetas sociales, pues son Júpiter y Saturno. Después de esos factores personales básicos que estábamos analizando, el Sol hasta Marte, existen factores motivacionales y colectivos relacionados con Júpiter y Saturno. Son factores que ya nos impelen un poquito más a conectarnos con la parte social. Ya no tanto nos dan rasgos individuales, sino más bien generacionales. Esa generación nacida durante el año en que yo nací o durante los 2 años cercanos a mi nacimiento que están relacionados con Júpiter y Saturno. Con esos planetas no nos conectamos tan rápido. Por ejemplo, con los más básicos nos conectamos desde los primeros años de vida. Decíamos, en un mes o menos la Luna, en un año Mercurio, Venus y el Sol. Con Marte en 2 años. La conexión con Marte a los 2 años es muy obvia en el niño. El niño al llegar a los 2 años empieza a desarrollar tiene una cantidad de energía impresionante, empieza a desarrollar una capacidad de exploración fabulosa, se atreve a todo, no tiene miedo de nada, es su conexión con Marte y eso lo vamos a ver en el niño entre los 2 y los 4 años. Ya lo conocemos, quienes trabajan con niños o quienes han tenido niños se dan cuenta de esto, como el niño a los 2 años, como si tuviera una sobrecarga energética, en ese momento empieza a ser mucho más independiente, mucho más inquieto, mucho más arriesgado, muy conectado con esa energía marciana. Y cerca de los 4 años como que empieza ya a entender Marte, cuando ya Marte ya dio 2 vueltas, a los 2 años ha dado una en torno al zodiaco, a los 2 años ya dio 2 vueltas, y por lo tanto el niño ya empieza a controlar un poquito más su energía marciana, empieza a bajarle a esa parte en donde es más agresivo, en donde es más inquieto.
Sin embargo, para conectar con Júpiter requerimos de 12 años. Entonces estamos viendo que ya son planetas mucho más lentos en cuanto a su forma de trabajar. No conectamos con Júpiter hasta los 12 años. Bien. Decimos, ahora, ¿de qué se refieren estos planetas? Bueno, como se menciona aquí que son estados del ser. Representan, aunque no representan impulsos específicos como lo hacen los primeros, también indican profundos estados de ser que se experimentan como necesidades superconscientes o supraconscientes de Júpiter o subconscientes de Saturno. Entonces, nosotros tenemos una visión de futuro, una serie de sueños, una serie de proyectos, todo eso está muy relacionado con la conexión con Júpiter y se empiezan a desarrollar de manera muy característica cerca de los 10, 14 años, dijéramos cerca de los 12, cuando Júpiter termina su ciclo, es cuando ya el niño empieza a tener una visión clara, qué es lo que quiero hacer, cuál va a ser mi futuro, esto quiero lograr. Ya empieza a tener una serie de ideas también claras respecto a temas filosóficos o trascendentales, ya empieza a conectar con esa parte superior, puede ser de tipo religioso, puede ser de tipo místico, puede ser de tipo filosófico, pero ya empieza a tener sus razonamientos un poquito más elevados, y eso tiene que ver precisamente con la parte de Júpiter y su supraconsciente o superconsciente. Y por otro lado, empieza también a desarrollar cosas de su subconsciente, o empiezan a hacerle más claras las cosas de su subconsciente y su conexión con el pasado. Esto es, empieza a desarrollar miedos. Ese niño que no tenía miedo a nada a los 2 años, a los 12 años, ya lo vemos un niño mucho más cauteloso, mucho más mesurado, más miedoso inclusive, a veces tiene problemas para relacionarse con otros, ya empieza a mostrar bloqueos sociales o emocionales, ya lo vemos más conectado con esa parte saturnina que empieza a despertar, que todavía no se ha desarrollado del todo, pero por ahí de los 14 años empieza a hacerse muy obvio. Entonces, no quiere decir que Júpiter sí termina en 12 años un ciclo completo, Saturno no lo termina en 14, pero sí a los 14 años Saturno hace una posición muy interesante con la posición que tenía en el momento del nacimiento, es decir, a los 14 años Saturno está en la parte opuesta del zodíaco de donde estaba cuando nosotros nacimos, y eso genera una tensión muy importante, y que el niño empiece a conectar también con esa parte de sus límites. Ya para esa edad seguramente habrá tenido alguna experiencia de la muerte de alguna mascotita o de algún familiar que ha fallecido, ya empieza a ser consciente de su propio límite, que tiene mucho que ver con Saturno también. A veces les toca desde edades más jóvenes y es mucho más traumático, obviamente, pero ya a esa edad ya es consciente de que hay límites y que él también tiene límites. Entonces eso también tiene que ver con esa conexión con Saturno y bloqueos sociales, decíamos, empiezan ya las situaciones de con quién me voy a relacionar, cosa que no existe mucho en los niños. El niño muy pequeño se relaciona con facilidad con todos. Ya por ahí de la adolescencia empieza a tener sus preferencias, con este sí, con este no, este sí porque es de mi condición, por más artificial que sea, condición, vamos a ser puros hombres o puras mujeres, o este porque es de mi escuela y el otro no es de mi escuela, o porque dijéramos, es de tal color y este otro es de otro color. O sea, ahí empiezan a generar todo ese tipo de prejuicios también que se han ido desarrollando debido a las influencias sociales o la religión, o sea, este es de mi religión, este otro no, en fin, detalles de ese tipo. Y tienen que ver esos límites precisamente con la influencia saturnina. Bien, es como nos vamos conectando ahora socialmente con estos impulsos. Los impulsos superiores, vamos a ver, ¿sí? Bueno, terminando con esto. Ya conexión con estos dos impulsos, tanto Saturno como Júpiter, tiene esta significación colectiva, y es que el niño va desarrollando, o el adolescente va desarrollando ese impacto de cómo quiere participar del mundo en general y en relación con las actividades sociales. Entonces ya el niño ya empieza a hacerse un ente social, ya no es un ente familiar, ya es un ente social, ampliado su entorno, se ha salido de esa protección familiar para generar un entorno un poquito más abierto, más amplio, más sociable. Bien. Hasta aquí, ¿sí? Como decíamos, de estos planetas, representan corrientes más profundas. Como decíamos, el tipo de la tradición y la seguridad. Saturno, como decíamos, ese de seguir dentro de mi entorno, porque este entorno me resulta protector, y el otro me puede resultar un poquito más amedrentante. El salir de mi entorno, decíamos, familiar, o de mi entorno social, o de mi entorno religioso, de mi entorno clase social y todos estos prejuicios, pues, que tenían mucho que ver con Saturno que comentamos hace un momento,
pero que le dan tradición y seguridad al individuo. Y por otro lado, también esa necesidad de ese joven de aspiraciones futuras, su sentido de aventura, su osadía y crecimiento personal, que tiene que ver con Júpiter. Entonces, el joven ya va manejando estos dos impulsos, siendo que Saturno no ha hecho una vuelta completa y Júpiter sí a los 12 años, entonces por lo general tiende a ganar, dijéramos, a ser más fuerte el impulso de Júpiter, el impulso joviano que le llamamos, entonces el muchacho sale a la aventura, decíamos, ya entre esa edad más o menos, ya empieza a sentirse pues suficientemente preparado para enfrentar lo que venga. Y eso va a suceder entre los 12 y los 24 años, es cuando el joven tiende a independizarse completamente, a salir de casa, a explorar posibilidades, a salir de viaje y demás. Tiene que ver más o menos en esos años. Los más prematuros, dijéramos, cerca de los 12, cerca de su retorno de Júpiter. Los más cautelosos, a lo mejor cerca de los 24, pero ya cerca de esa edad ya tenemos pues este tipo de independencia ya más obvia de un ser humano. Bien. Por último, tenemos el tercer sector. Decíamos que había tres tipos de planetas en la astrología. Teníamos los personales, del Sol hasta Marte, y los sociales, Júpiter y Saturno, los transpersonales. Son los planetas que decíamos fueron descubiertos en épocas más recientes. Si estos tres planetas transpersonales ya tienen que ver con cambios más profundos en la vida, dimensiones trascendentes de la experiencia y energías más sutiles con las que estamos armonizados, no tan armonizados en realidad, ¿sí? Porque en realidad como sociedad, como humanidad, todavía no acabamos de conectar bien con estos impulsos, porque son de descubrimiento muy reciente, es decir, siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron, pero estaban inconscientizados, ellos estaban ocultos, no los veíamos, no los conocíamos, no sabíamos que estaban ahí. Algunos visionarios lograron conectar bastante bien con ellos en el pasado, pero actualmente ya toda la sociedad puede conectar con ellos, aunque de maneras todavía, dijéramos, un poco pobres, por decirlo de alguna manera. No conectamos bien con esos impulsos definitivamente porque aún no hemos evolucionado lo suficiente para captar lo mejor de ellos. Y así, por ejemplo, podemos ver ahorita todo este desorden social, todo este desorden económico, todo este desorden ecológico que estamos provocando, que está muy relacionado con Urano, de acuerdo, pero pues vemos que es una conexión que nos está llevando a la destrucción y no a un crecimiento. Se hablaba hace 40 años, cuando yo empecé con todo esto de la era de Acuario y que Urano y que nos iba a llegar una época de luz y que, bien, en los últimos 40 años parece que nos hemos acercado más a una extinción que a una época de luz. Pero, ¿qué sucede? Que estamos apenas conectándonos con los primeros niveles más bajos del impulso uraniano. Todavía no sabemos qué hacer con él, como el niño de los 2 años que no sabe qué hacer con su energía. Entonces estamos haciendo muchos destrozos. Tenemos que conectarnos de maneras un poquito más finas. Y ese ya es un trabajo personal, no es un trabajo que podemos hacer en forma social, sino que cada individuo debe irlo haciendo para que eventualmente la sociedad lo pueda lograr. Bien. Entonces, estas fuerzas afectan estas facultades a través de inspiración, destellos perceptivos, intuición, cosas con las que ya nacemos, que no aprendemos a través de la escuela o del intelecto. Y eso tiene que ver con Urano, ¿sí? Con Neptuno tenemos ese impulso a fundirnos en una totalidad mayor. Y con Plutón, ese impulso hace un refinamiento de nuestra naturaleza más profunda. Eso es una transformación interior. Entonces vemos que ya son impulsos un poquito más delicados, ya no son tan fáciles de manejar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que si nosotros como individuos no hacemos una conexión fina con los impulsos básicos primero, y después, como sucede muchas veces actualmente, estamos hablando de que ya nos queremos conectar con Urano, con Neptuno, con Plutón. ¿Por qué? Porque son los planetas que nos atraen, que nos parecen más revolucionarios, que nos parecen más elevados, que son octavas superiores, y decimos, no, es que hay que dejar atrás los otros y conectarnos con lo que viene. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que si nosotros quisiéramos, hablando de yoga, por decir algo, conectarnos con nuestros chakras superiores sin haber manejado los inferiores. O sea, no podemos si no tenemos fundamentos sólidos, si no tenemos una conexión firme con los planetas básicos personales, no podemos acercarnos a esos planetas sin riesgos. Ya hablamos de los riesgos al principio de la plática,
y los riesgos siguen siendo latentes, son energías, antiguamente llamados dioses, nosotros le llamamos ahora energías, impulsos, les digo yo, más que energías, fuerzas fundamentales del universo. ¿Existen? Sí. ¿Podemos conectarnos con ellos? Sí. ¿Tenemos esa posibilidad como humanos? Sí la tenemos. Pero no podemos descuidar que si tenemos una falla en nuestra conexión más elemental con el Sol, esos planetas nos van a destruir. Definitivamente, si queremos conectarnos con esos impulsos, nos van a destruir. Y es lo que estamos viendo socialmente, nos están destruyendo socialmente porque queremos conectar con ellos. Entonces queremos conectar con temas como energía nuclear, cuando hemos desarrollado, cuando hemos solucionado temas como, dijéramos, paz mundial, pues, o sea, y una combinación de que no haya paz mundial y si hay energía nuclear, pues es peligrosísima, puesto que hemos manejado lo más básico. Seguimos con un impulso marciano muy desconectado como sociedad y queremos seguir imponiéndonos a la fuerza, y aparte tenemos energía nuclear, pues muy bien, entonces estamos sujetos a la posibilidad de una destrucción masiva. ¿Por qué? Porque ahí están las energías nucleares desatadas, pues, pero no hemos manejado a Marte. Pues lo mismo sucede con un individuo. Si no ha manejado su energía marciana, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra, venusina o solar o lunar, y se quiere meter con Urano, pues seguramente se va a destruir de alguna manera. Entonces hay que tener cuidado con esto. Eso por poner ejemplos muy, muy básicos y fáciles de entender, ¿sí? Bueno, cuando estas energías superiores entran en juego, acabamos con las viejas pautas y estas cambian rápidamente, ¿sí? Entonces, estas energías se han denominado astrológicamente como factores transpersonales y se refieren a estas energías transformadoras dentro de nuestra vida y que pueden hacernos girar de manera radical lo que estamos haciendo, lo que estamos siendo, lo que somos como individuos. Pero insisto, si no controlamos, si no conectamos adecuadamente todo lo básico, esto es, si no tenemos un proceso eh, de sanación previo de todo lo que nos ha sucedido en el pasado y queremos enfrentarnos a estos impulsos transpersonales, pues corremos el riesgo de perder la razón, en primer lugar, de autodestruirnos, de meternos en callejones sin salida, que después nos generan problemas de enfermedad, problemas de aislamiento social, problemas de psicosis, problemas mentales serios. Entonces, son temas delicados, o sea, meterse con esos planetas a nivel personal requiere primero de un proceso terapéutico, ¿sí? Eso no quiere decir que tenemos que ir al terapeuta. Ahora, ¿quién puede hacer su proceso en forma natural y solo? A través de disciplinas, a través de orden, a través de estructuras, a través de estar alineado con alguna, dijéramos, con alguna disciplina, con alguna institución, con alguna orden que le ayude a lograr este proceso a través de guías, a través de disciplinas, a través de procesos de catarsis personales y demás. Hay quien utiliza la religión y puede servir hasta cierto punto, hay quien utiliza la psicología y puede servir hasta cierto punto. Igual, procesos como el Reiki, como procesos de sanación, naturismo, de Ayurveda y demás, todos estos pueden ayudar definitivamente, ¿sí? Pero hay que alcanzar esa sanación primero antes de meternos en el manejo de estas energías superiores. Bien. Regresamos pues a esta idea del sistema total que veíamos del principio y con esto ya nos quedan 15 minutos para concluir. Después vamos a dar un tiempo ahí para sus preguntas y comentarios. Y estos tres planetas en sí los podemos considerar como componentes de un solo sistema total de energía. Perdón, me refiero no solo a estos, sino a todos los tres grupos de planetas, decíamos los personales, los sociales y los transpersonales. Estos tres grupos de planetas suministran una teoría completa y base de la personalidad humana y el funcionamiento psicológico. Nos da una estructura de referencia fundada tanto en la necesidad de seguridad, amor y creatividad, como en los constantes impulsos hacia la autorrealización, el cambio, el crecimiento y la trascendencia. Vemos cómo, si entendemos todos los planetas en estos tres niveles, primero nos desarrollamos como individuos, planetas personales, después como entes sociales, planetas sociales, y por último buscamos una trascendencia, seres trascendentes, seres trascendentales, seres que buscan
dejar huella, seres que buscan trascender sus propias limitaciones, seres que buscan su espiritualidad, como nos comentaba aquí al principio Andrea, estos soñadores que estamos a la búsqueda constante de una nueva humanidad, y no a través de una cuestión de tipo de ofrecer una salvación, sino de ofrecer un proceso sanador en el cual cada individuo logra sanar su pasado, sanar sus deficiencias, y después puede ofrecer su experiencia para impulsar un cambio en otros y a la vez seguirse transformando y alcanzar una trascendencia. Esto es, lograr conectar con impulsos superiores que decíamos que íbamos a manejar hacia el final de la plática, esos impulsos superiores que están inclusive por encima de esa parte mental. Hasta ahorita nos hemos manejado simplemente en la parte física, emocional y mental, pero existen impulsos superiores a lo mental. Sin embargo, nosotros como humanos, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, nosotros hemos alcanzado, dijéramos, lo que la biología llamaría un cuarto reino. El primer reino siendo el mineral, el segundo el vegetal, el tercero el animal y el cuarto un reino humano. Un reino humano que se caracteriza precisamente por ser capaz de reflexionar, ser capaz de transformar su entorno de maneras muy importantes, ser capaz de llegar a acuerdos con humanidad, todavía con mucha dificultad, pero ya podemos llegar a ciertos acuerdos y estamos ahorita forzados a llegar a ciertos acuerdos, ya como totalidad, para salvarnos y salvar al planeta, por ejemplo. Entonces, eso nos diferencia un poco del reino animal. O sea, seguimos teniendo una en realidad biológica animal, pero también tenemos otra parte que trasciende un poquito esa parte animal. Sin embargo, en este momento de la evolución, en este momento cósmico, dijéramos, hablando desde el ángulo astrológico, está despertándose una nueva conciencia, una nueva forma de ver las cosas, y no porque tengamos ninguna exclusiva en esta institución de nosotros, en la cual nosotros participamos, creo que hay muchas instituciones trabajando en temas muy semejantes, porque la humanidad está despertando a una nueva realidad, ya no solo su realidad mental. Vamos, como humanos desarrollamos una realidad mental superior a la realidad mental de los animales, que es muy limitada. Vemos una realidad mental superior. Y así como el animal alcanza a vislumbrar un poco de la razón humana, un poco de la capacidad mental, pero a niveles muy básicos, pues los humanos alcanzamos a captar un poquito de otro nivel superior, muy básico todavía, pero alcanzamos a captar un nivel superior, que algunos humanos han llamado espiritualidad, ¿ok? Llamémoslo espiritualidad. Entonces empezamos a captar que existe algo que es espiritual, realmente. No me refiero a la religión, no me refiero a las filosofías, a las formas de pensar, me refiero a la verdadera espiritualidad, esa conexión superior con algo que está por encima de nosotros, ¿sí? Entonces empezamos a despertar a eso, tenemos cierta intuición de esto, y eso es lo que nos va a ir llevando eventualmente a que surja un nuevo estado de conciencia, decíamos, que tenga mucho más desarrollada esta parte espiritual y por lo tanto esté en mejor contacto con esos planetas de los que estoy hablando aquí. Nos vamos a pasar pues estos últimos planetas para concluir pues con nuestra charla y la posibilidad de que conectemos con ellas a través de esos procesos de sanación que mencionaba hace un momento. Bien. Bien, ok. Entonces, aquí la cuestión es cambiar nuestro enfoque, ¿sí? Ya no ver al individuo como una entidad biopsicosocial, sino ver al individuo como parte de la vida en general, en el mismo nivel en que operan energías esenciales de esa misma vida. Y así es como podemos ver a la mente y el cuerpo como esos campos energéticos interactuantes y no como meros ingenios rígidos mecánicos. Esto es, ya cuando cambiamos nuestra percepción, empezamos a ver las cosas de otra perspectiva, desde otra manera, y empezamos a ya no vernos meramente desde un ángulo mecanicista, como ha sido, dijéramos, el siglo XIX, una buena parte del siglo XX, ya hacia mediados, un punto después de mediados del siglo XX se empieza a cambiar el paradigma, empezamos a vernos más como campos energéticos, y ese es el proceso en que nos encontramos ahorita. Entonces empezamos a vernos ya de una manera distinta, bien, y de esa manera podemos entender, sí, cómo estos impulsos planetarios interactúan con nosotros. Y entonces así es como nosotros podemos entender o podemos ver posible que existan estos impulsos orgánicos
que se manifiestan en formas diferentes en nosotros, se manifiestan de manera orgánica, se manifiestan a niveles psicológicos a través de la carta natal, pero también se manifiestan en niveles más finos, más sutiles, y que es esa parte que muchas veces decimos cuando estudiamos astrología, que se puede trascender la carta. Entonces los impulsos ya no nos manejan, sino que nosotros los entendemos. No es que los vayamos a transformar, no los vamos a cambiar, los impulsos siguen siendo los mismos, pero nosotros hacemos con ellos cosas más creativas, hacemos con ellos cosas más sanas, hacemos con ellos cosas más voluntarias y ya no nos sentimos arrastrados por la vida. Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos, ya para finalizar, ir conectando con los impulsos en otro nivel, en un segundo nivel. ¿Sí? Es algo que hemos ido logrando a lo largo del proceso evolutivo como especie, pero que aún no hemos concluido. Bien. Entonces, así como teníamos un nivel básico en esa conexión con el Sol y la Luna, y eso estuvo presente desde el primer momento de nuestras células germinales, y va a continuar hasta que abandonemos, hasta que este cuerpo regrese a su origen, pues, porque tiene su origen en la materia y tiene que regresar a la materia. Y posteriormente en el psicoemocional también ya lo veíamos. Bien, después veíamos el contacto con la Luna, y vemos cómo se genera desde el primer ciclo, desde el primer mes, y cómo es que el ser humano tiene esas necesidades que deben ser satisfechas y se va siendo consciente de ellas desde muy temprano. Entonces, ya decíamos, todo eso es una especie de repaso de lo que veníamos diciendo, cómo el primer año se hacen conscientes de sus primeros impulsos, Sol, Luna, Mercurio, ¿sí? Y cómo desde muy pequeños nos vamos dando cuenta de ese impulso solar, el impulso mercurial, que nos permite comunicarnos, el impulso venusino, que nos va desarrollando afectos hacia las personas que vamos conociendo, el impulso marciano. Es un impulso que a veces está muy mal comprendido, ese impulso marciano. El impulso marciano tiene que ver con que yo quiera manejar mi entorno, hacer las cosas a mi manera, simplemente, o poner las cosas a mi manera. Eso es el impulso marciano. Pero a veces lo quiere hacer de manera violenta, y eso es cuando no se conecta uno bien, no lo entiende adecuadamente, ¿sí? Ya veíamos esto de que a los 12 años empieza ese impulso social a través de Júpiter, y cómo al llegar a los 28, 29 años, ¿sí? Ya conectamos adecuadamente con Saturno. Y entonces, ya conectando con el impulso de Saturno, entonces nos hacemos personas responsables, maduras, pero también nos empezamos a ser más rígidos. Bien. Después, como decíamos, y el impulso de ya conectarnos con Saturno ya nos lleva a una necesidad de hacerlo de forma voluntaria. Con los demás lo hacemos de manera muy inconscientes. Ya con Saturno tenemos que hacerlo de manera voluntaria. Y lo mismo sucede con los trascendentales, con los que vamos a ver que nos quedan, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Sí? Y hasta ahí es donde nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque es lo que hemos evolucionado como humanidad, sentirnos cómodos con Saturno. Con nosotros todavía no nos sentimos cómodos. ¿Sí? Entonces, una vez que logramos conectarnos adecuadamente con Saturno, podemos pasar a estos tres impulsos superiores, que son los que nos quedan, ¿sí? Lo que llamamos los planetas transpersonales. Pero para eso primero tenemos que conectar con la responsabilidad de Saturno, ¿sí? La disciplina. Si no lo hacemos es cuando entramos en problemas con estos últimos. Nos vemos a Urano, pues. Urano, esas visiones que nos da Urano de repente y que ha hecho a los grandes genios, hablemos de un Tesla, de un Einstein, todos estos grandes genios, o también obviamente dentro del arte, por ejemplo, Dalí, o escritores como Neruda, esas personas que realmente son revolucionarios, García Márquez y demás, que conectan de alguna manera con ese nivel uraniano, creativo, diferente, original, y también en una manera más fundamental, más básica, pues también tenemos a los rebeldes y transformadores o reformadores en diferentes áreas de la vida. En fin, es una forma de conectar con la parte uraniana. Vemos que no es tan nuevo. Bueno, siempre ha habido, pero ahora cada vez hay más. Bien. Neptuno. A través de la historia humana lo hemos visto en grandes místicos, quienes han conectado adecuadamente con Neptuno,
pero por lo general la forma más fácil de conectar con Neptuno es a través de la evasión. Nos evadimos, personas viciosas no solo de drogas o de alcohol, sino también personas viciosas, por ejemplo, del internet o de las redes sociales. Sí, cualquier persona que guste sus experiencias extáticas se conecta de alguna manera muy burda con el nivel de Neptuno. Quiere alcanzar una conexión superior, pero lo hace de maneras que le van a causar daño, como decíamos. Sí. Quienes logran conectar con Plutón de maneras más fuertes, más finas, dijéramos, son esas personas que logran esa transformación profunda, que lo llevan a lo que algunas religiones llaman la santidad, o sea, personas que se transforman a sí mismas y se logran regenerar. Pero en lo general, la conexión más básica con Plutón tiene que ver con el tema del poder. Todos los lleva muchas veces a la criminalidad, al terrorista, o a los dictadores o políticos corruptos que lo que quieren es el poder por el poder. Y esa es una conexión muy básica con Plutón. Vemos cómo las conexiones con los planetas no son tan elevadas y tan finas como lo pueden ser las de los planetas más básicos. ¿Ok? Podríamos decir que después de esas conexiones que todos tenemos en forma natural, existe la posibilidad de conectarnos de una manera diferente con todos estos planetas. Vamos a cerrar con esto. Vamos a presentar rápidamente esta conexión con los demás, con todos los planetas, en un desarrollo mental espiritual. O sea, ya lo que decíamos, pasar a ese otro nivel de conciencia, que es ya, dijéramos, la propuesta final de esta visión que estamos presentando el día de hoy. ¿Sí? Esto solo se puede lograr a través del desarrollo de una voluntad firme y del dominio de esas fluctuaciones mentales. Aquí estoy metiendo elementos de otras tradiciones, pero que son muy importantes. Si no logramos esta parte de dominar esa voluntad y esas fluctuaciones de la mente, nuestro contacto con los planetas va a ser muy esporádico y muy pobre, sobre todo con los planetas superiores. ¿Cómo conectarnos con el Sol en este nivel superior? Para eso tenemos que entrar en primer contacto con lo que somos, con lo que siempre hemos sido. No es fácil, estamos hablando de una parte más metafísica, más espiritual. Llegar a sentir, a vivir, más que sentir, vivir nuestra esencia, nuestra parte más fina, la esencia personal, el ser. Entonces, si nosotros tenemos una conexión con el Sol y todos la tenemos de alguna forma, estamos conectados con la vida, pero con sobrevivencia. Pero si nosotros conectamos con la esencia, entonces tenemos un motivo para vivir, tenemos una misión, y eso tiene que ver con la conexión con el ser. Y una vez que conectamos con el Sol, entonces ya podemos conectarnos fácilmente con los demás, pero lo primero es lograr esto, conectar con la esencia. Y mientras la mente está interfiriendo y las fluctuaciones mentales estén descontroladas, no podemos conectar con el ser. Entonces la meditación es un proceso muy importante para poder lograr esto, conectar con el ser, con la esencia. Y otro tipo de trabajos más finos también. Después, el nivel de contacto superior con la luna nos permite sentir esa necesidad que tenemos como seres de servir al plano, que ya conectamos con el ser, pero ese ser, ¿para qué está aquí? ¿Cómo quiere servir al plano? Y eso tiene que ver con lo que la astrología esotérica conoce como las regencias esotéricas. Cuando la luna ya no nos rige Cáncer, la luna nos rige Virgo en la astrología esotérica. ¿Por qué? Porque ya estamos conectando en un nivel superior. Entonces, el manejo de la astrología clásica nos da un perfil psicológico, el conocimiento de la astrología esotérica nos da un perfil espiritual, y por eso es que en la astrología esotérica la luna se relaciona con Virgo, porque ya es ese ser, esa esencia que somos y cómo va a servir al plan. Es la conexión más fina con la luna. Cuando conectamos con el impulso superior de Mercurio, se convierte en una vía hacia el sol, porque es el mensajero del ser, o el mensajero de los dioses, como decía en la antigüedad. Y es cuando logramos que ese Mercurio se aquiete, ¿sí? Cuando ese Mercurio ya está quieto, es decir, nuestro impulso mental ya se aquietó en el silencio, podemos establecer ese puente hacia lo superior y Mercurio se convierte en el mensajero de los dioses. Por eso rige Aries, porque Aries en astrología rige la cabeza y en astrología esotérica Mercurio rige Aries. Cuando la cabeza ya se logró tranquilizar, la mente está mucho más tranquila. Venus, el contacto superior con Venus nos permite percibir un amor diferente, ya no posesión, ya no pasión, un amor fraternal, poder percibir a nuestros semejantes como iguales, no solo semejantes, iguales.
Por eso es que en astrología esotérica Venus rige a Géminis, cuando nos sentimos realmente hermanados. Entonces ya es una conexión mucho más fina. Marte. Marte nos lleva ya no solo hacia el trabajo exterior, ese dominio de nuestro entorno que decíamos hace un momento, sino el trabajo interior. Es una energía enfocada en la elevación de nuestro propio nivel vibratorio y por eso esotéricamente rige Escorpio. Cuando la energía ya no se va hacia afuera, sino se va hacia adentro. En las tradiciones que nosotros manejamos, el poder manejar precisamente la energía en la base de la columna, es decir, nuestros impulsos sexuales, ese impulso, esa conexión fundamental con la vida, pero utilizar esa energía hacia adentro, ascender esa energía a lo largo de la columna. Júpiter, que en un nivel básico nos da la visión de la filosofía, nos permite ahora la comprensión de un plan divino, la comprensión de un plan superior, y en astrología esotérica rige a Acuario. Acuario, recordemos que es Ganímedes. Ganímedes es ese personaje, el único humano que vive entre los dioses. Entonces ya Júpiter nos permite esa conexión con lo superior. Tiene que ver con el sacerdocio, pero no con el sacerdocio religioso, sino con ese sacerdocio que implica el magisterio, el manejo de la energía. Entonces ese tiene que ver con Júpiter en un nivel de conexión mucho más fino. Saturno, ¿sí? Es cuando ese impulso limitante que conocemos de Saturno se convierte realmente en un maestro. Cuando ya podemos aceptar la ley superior y nos alineamos a ella y empezamos a aprender de la vida, empezamos a aprender ese maestro que es Saturno. Esa parte de Jesús en el huerto cuando dice, ok, no me gusta lo que viene, pero que se haga lo que se tiene que hacer, que se cumpla tu voluntad, ¿sí? Y entonces nos permite ya acceso a niveles superiores, nos abre la puerta. El guardián del umbral, Saturno con guardián del umbral implica que hayamos vivido y conectado con todos los demás impulsos, como lo acabo de comentar ahorita, de maneras mucho más sanas, mucho más finas, mucho más espirituales, y entonces se nos abre pues ese umbral que resguarda Saturno y podemos pasar a los planetas superiores. Y pasamos ahora sí a Urano, en donde alcanzamos ese equilibrio entre lo mundano y lo divino, al entrar en contacto con el impulso de esta vibración más elevada, y el regente esotérico de Libra, Urano es el regente esotérico de Libra, por lo tanto nos lleva a alcanzar ese equilibrio, en donde podemos vivir de manera humana, sanamente, pero también tenemos una conexión divina, y podemos congeniar estas dos posibilidades tan delicadas, sin hacernos fanáticos en un sentido o en otro. Importante, el equilibrio relacionado con Urano. Difícil de alcanzar, pero no imposible a través de una disciplina. Bien, terminamos con Neptuno. Este contacto nos permite en su nivel más elevado la disolución de los lazos con el mundo de abajo. O sea, podemos vivir aquí abajo, pero sin estar atados. Y ya alcanzamos cierta posibilidad de ser guías para otros semejantes. En astrología esotérica rige al signo de Cáncer. Esto es, Cáncer en la astrología esotérica se refiere a la entrada de los hombres, la puerta de los hombres, ¿sí? Por entre los hombres. Entonces ya Neptuno rigiendo ahí quiere decir que ya rige a la parte humana. Y es el ser humano que puede manejar toda su parte humana desde su parte ser. Y por último, Plutón, ya en ese nivel superior nos otorga la liberación total del plano físico y la disolución de lo que los hindúes llaman el maya. Esa ilusión en la que vivimos todos, que pensando que todo esto que vivimos es real, pensando que todo esto tiene una importancia, vamos. Y es el regente de Pisces el que nos permite, en la astrología esotérica, que nos permite realmente la disolución completa de todas las ilusiones que mencionan los hindúes de la tradición oriental como maya. Bien, con este breve resumen y esta aproximación a los planetas más allá de la horoscopía, termino yo esta charla. Les agradezco su atención, su participación, y bueno, dejamos estos minutos abierto el derecho de palabra. Andrea, si gustas coordinar esta última parte. Sí, bueno, muchísimas gracias, Miguel. Fue muy clara, la verdad, toda esta charla, muy clara, sintética, porque sabemos que astrología, o sea, se necesita mucho, nunca se termina de estudiar, creo, astrología, pero verdaderamente fue muy clara la charla. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede, si quiere, levantar la mano y la puede hacer acá directamente, o tome la palabra directamente, no hay ningún problema.
Sí, gracias. ¿Puedo yo hacer una pregunta o hay alguien Sí, más? adelante, Irma, adelante. Gracias. Comentó usted de cómo conectar con el ser. ¿Podría explicar un poquito más, por favor? Claro. Vamos a ver. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como seres humanos. Lo humano es cotidiano, lo humano duele, lo humano se cansa, lo humano de repente huele mal también. O sea, lo humano tiene muchas facetas, y todas son humanas. Lo humano se enferma. Todos estamos conscientes de lo humano, pero en la definición de seres y humanos nos es muy fácil conectarnos con lo humano y muy difícil conectarnos con el ser. El ser es lo que somos en esencia, lo que siempre hemos sido, que en esta parte humana nos hemos manifestado con este cuerpo, con estas ideas, con, con estas características personales, esta personalidad y demás, pero ya existíamos antes de ser o de manifestarnos como somos, como humanos. Y conectar con esa parte ser pasa por el hecho de trascender la parte humana. Y para trascender la parte humana tenemos que controlar la parte humana. Y lo que nos hace humanos es precisamente ese constante diálogo interior. Entre muchas otras cosas, lo que nos hace humanos es el tener un diálogo interior muy rico. Un diálogo interior que estructura todo nuestro entorno, que nos dice, esto es bueno, esto es malo, que nos dice, esta persona me agrada, esta no me agrada. Es todo lo que nosotros estamos pensando todo el día, y luego nos dormimos y ese diálogo continúa y a veces no nos deja dormir porque el diálogo está muy acelerado. Entonces ese diálogo nos va haciendo, desde muy pequeños nos va haciendo ese diálogo, nos va convirtiendo en lo que somos. Y a veces cambiamos nuestro diálogo, cambiamos nuestra conversación. Y a veces nos cansamos de platicarnos y ponemos música o escuchamos un podcast o escuchamos esta plática para que alguien nos platique otra realidad, pues, y tratar de ampliar la nuestra o compararla con la nuestra y que nos guste o no nos guste. Bueno, eso es normal porque cada quien tiene su propia conversación. Lo importante es que la conversación nos hace humanos. Entonces, cuando nosotros callamos la conversación, cuando nosotros logramos acallar ese constante diálogo interior, entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo por detrás de ese diálogo interior, de esa parte humana. Ese es el contacto con el ser. Por eso pasa mucho por la parte de la meditación, pero la meditación, a veces se confunde la meditación y nos dicen, es que vamos a meditar sobre este tema. Es la primera parte, está bien. Así vamos acostumbrando a la mente a seguir un solo camino, porque la mente es demasiado inquieta, se va para todos lados. El hecho de que yo haya, por ejemplo, presentado aquí esta serie de diapositivas me sirve a mí para mantenerme de un solo camino, hablar de los planetas. Si no, me empiezo a dispersar y empiezo a hablar de mil cosas, porque así no sucede con humanos. Entonces, cuando yo hago una meditación, trato primero de mantener mi mente en una sola línea, en esa línea de pensamiento, no salirme de esa línea. Vamos a meditar sobre el amor, por decir algo. Entonces no me debo salir del amor, tengo que seguir meditando sobre el amor. Y todas sus manifestaciones, desde la simpatía, el amor filial, el amor pasional, el amor universal, en fin, pero amor, 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 es mi línea de meditación. Entonces ya aprendí que la mente se fuera en una sola línea. Una vez que logro aprender eso, llega el momento en que se me agota el tema. Ya no hay diálogo sobre el tema, ya no puedo pensar más sobre el amor. Entonces empiezo a sentir el amor. Ya no lo estoy pensando, ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy viviendo. ¿Sí? Y llega el momento en que me identifico con el amor. Ah, perfecto. Entonces ya mi meditación llegó a un punto mucho más profundo, mucho más fino. Bien, cuando yo llego al final de mi diálogo y de mi sensación y todo esto, entonces sobreviene un estado de paz, sobreviene un estado de tranquilidad, de conexión conmigo mismo. ¿Sí? Y esa conexión conmigo mismo es la que va fortaleciendo mi conexión con lo que soy, con el ser. Pero lo primero que tengo que hacer a un lado es el diálogo interior. Entonces, como digo, a veces las meditaciones nos distraen porque nos mantienen dentro del tema, pero al final regresamos y seguimos con el diálogo, nunca terminamos de dialogar. Entonces, nos quedamos, dijéramos, como si solo tomáramos el primer tiempo en una comida, no llegamos al plato fuerte, no llegamos a la parte más importante de la meditación.
que es el final, cuando ya se nos agotó todo el diálogo y entonces llegamos al silencio. Cuando llegamos al silencio, empezamos a darnos cuenta de lo que realmente somos. Ese es el contacto con el ser. Se puede lograr a través de diferentes disciplinas. La meditación es una de ellas. El yoga nos ayuda hacia la meditación. Pero el meditar con la astrología también nos puede llevar. Cualquier tipo de meditación nos es útil en este sentido. Todas son, digo yo, muletas para llegar al contacto con la esencia. Una vez que ya no requerimos las muletas, entonces podemos automáticamente sentarnos y generar silencio rápidamente. Y si lo hacemos así, si conectamos rápidamente con el ser, con la esencia, pues nos podemos mantener ahí algunos minutos en ese contacto. Y ese contacto con el ser es un deleite, vamos, algo muy, muy, muy hermoso, que no se puede describir porque las palabras son lo contrario del silencio. Entonces, entre más hable, menos digo. Entonces, habría que conectar con el silencio para poderlo captar. Muchas gracias. Yolanda había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, Andrea. Miguel, yo quiero preguntar, si yo tengo en mi carta un Saturno y un Júpiter prominente y yo quiero conectarme con mi Júpiter, o sea, no basta la intención de querer conectarme con mi Júpiter, si no he trabajado mis planetas interiores como el Sol, la Luna, Mercurio, me va a ser más difícil conectarme con mi Júpiter o con mi Saturno. Sí, porque en primer lugar tengo que ser yo, o sea, tengo que desarrollar primero la parte personal para después pasar a la parte social, que son Júpiter y Saturno. Si yo no tengo una visión personal de la vida, pues ¿cómo puedo conectar con una visión social trascendente de Júpiter? O sea, requiero primero afinar las partes personales. Sí, es un camino, dijéramos, es un sendero. Ese camino empieza con encontrarme, y para encontrarme tengo que salir de esa zona de confort, tengo que salirme de esa idea que tengo de lo que soy o quién soy, y encontrar mi verdadera esencia, mi verdadero ser. Entonces, sí, bueno, como usar los planetas como camino, yo sí recomiendo seguir un orden. Primero el contacto con la esencia, y después en qué forma voy a servir al plan. Y ya eventualmente podré conectar con esa parte superior de Júpiter que tiene que ver con el poder manejar esas energías en servicio del plan, precisamente. Bueno, es una visión, no digo yo que sea la única ni la más correcta, es una visión que comparto con ustedes y que les ofrezco esta idea de seguir los planetas como una vía de realización personal, como un camino para ir alcanzando nuestros potenciales. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, quería, mientras que lo escuchaba a Miguel, pensaba esto de que aprendemos, ¿no? De que como es arriba es abajo. Y esos planetas, las estrellas, todo lo que vemos tan lejos, pensar que está dentro nuestro también, ¿no? O sea, se va repitiendo en diferentes escalas, pero está acá. O sea, toda esa energía de estos planetas es la misma energía que tenemos nosotros dentro, y lo que estamos haciendo es una conexión. Y a veces es como que hay un cortocircuito entre eso, y a veces es como que fluye mejor esa energía, ¿no? Pero qué importante esto, y esto que decía también recién Miguel, de comenzar por el trabajo de conciencia de uno mismo, para poder después ir hacia los aspectos más grandes. Siempre, vieron que siempre insistimos, y lo insistimos mucho dentro de la red GFU, el trabajo empieza por uno mismo y por las cosas más concretas de uno mismo, para ir sutilizando, para ir cada vez a esas cosas que nos cuesta más descubrir. Y qué interesante y qué sabiduría que esconde la astrología, ¿no? O como biología, como decimos hoy en día, porque ya sabemos que esta astrología se ha ido perfeccionando con el ciencia. Entonces, qué importancia esto de conocerlo
y de darlo a conocer a otros porque nos pueden servir a conocernos lo que este universo interior que es parte del universo externo. Miguel, como para ya ir terminando, ¿podrías darnos alguna reflexión sobre esto, como ya para ir cerrando? Sí, como no. Bueno, la primera reflexión que yo saco de todo esto es la necesidad de trabajar con la astrología de una manera diferente. O sea, hasta el momento, históricamente, la astrología ha sido presentada como adivinación. Ya en el último, dijéramos, 50 años aproximadamente, se empieza a presentar la astrología humanista como una propuesta diferente, una propuesta de tipo psicológico de la astrología que nos lleva a comprendernos a nosotros mismos y a conectar con nuestros potenciales. Sin embargo, creo yo que es importante que nosotros como red empecemos a promover una visión más de tipo de evolutivo, dijéramos, más de tipo iniciático, como luego lo conocemos también aquí dentro de la orden, ¿no? Una astrología iniciática que nos permite iniciarnos en una vida espiritual, en una vida superior, no quedarnos nada más con ese autoconocimiento, que muchas veces es lo que decimos, vamos a estudiar astrología para conocernos. ¿Cómo podemos usar también la astrología no solo para conocernos, sino para desarrollar nuestras potencialidades, para desarrollar nuestras capacidades superiores y conectarnos con la vida en niveles más humanos en primer lugar y eventualmente más trascendentes también, que trasciendan lo humano, que trasciendan lo meramente humano? Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en humanos plenos, puesto que como humanos tenemos todavía muchas deficiencias. Cuando hablamos de lo humano suponemos que es algo superior y sin embargo no hemos podido mostrarlo todavía. Entonces hagámonos plenamente humanos a través de ese autoconocimiento primero, esa conexión sana y posteriormente sanar todos los pendientes que traigamos, porque por lo general andamos cargando muchas cosas, muchas deficiencias, muchas incongruencias, muchos rencores. Entonces, hay un elemento que no mencioné en la plática porque no forman parte de los planetas tradicionales y que es el centauro Quirón que se encuentra entre Saturno y Urano y que es la necesidad profunda de sanar antes de poder pasar a los planetas transpersonales. Primero debemos sanar. Y ese cuerpo, ese planetoide tiene que ver con el proceso de sanación. Y es como nos representa un centauro que nos habla de nuestra realidad animal también y nuestra posibilidad humana. Entonces, una vez que seamos conscientes de estas dos naturalezas que conviven en nuestra propia humanidad, pues entonces podremos irnos afinando cada vez más con lo superior, con lo trascendente, con lo humano, en ese Sagitario, en ese centauro que apunta hacia el cielo y que utiliza su parte animal como soporte y no como excusa para seguir siendo pues ese animal que al final de cuentas seguimos siendo, pues, o sea, y que es una buena excusa para decir, bueno, si tengo esa parte animal, como la misma ciencia nos define, el animal humano, pues entonces seguimos siendo animales, pues, pero también podemos ser humanos. Y creo yo que el presentar una astrología evolutiva, una astrología iniciática o como le queramos llamar, debe ser parte importante de la propuesta de la red en este ciclo que debemos, siento yo, comenzar ahora que estamos pues viviendo esta experiencia tan fuerte a nivel mundial, que es esta reclusión y esta situación limitante por la cuestión de sanidad. Pues creo que podemos aprovecharla para resurgir con una nueva propuesta. Y bueno, desde la trinchera en la que yo trabajo, que es la astrología, pues esta es mi pequeña aportación. Esa era una última reflexión. Gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Miguel.
Muy lindo el taller, y bueno, vamos a cortar acá la grabación.